nuestros compañeros, compañeras y compañeros. Una vez más, estamos en nuestro Faro Latinoamericano, una producción de la cooperativa El Faro Comunicaciones. Mi compañero Gustavo Caro y quienes habla Adriana Sardín, somos los conductores de este faro y nuestra compañera Pepo Benítez en toda la parte técnica. Así que hoy vamos a tener una entrevista realmente muy esclarecedora que nos va a iluminar y nos va a permitir pensar qué es lo que nos está pasando en la Argentina y tal vez en toda la región. Vamos a presentar a nuestro invitado, que es Fernando Buenabad. Él es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Es director de cine, egresado de la New York University, licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política, doctor en Filosofía, y paro acá porque es larguísimo y vastísimo el currículum. Así que te damos la bienvenida y agradecemos, por supuesto, tu presencia en Faro Latinoamericano. No, el agradecido soy yo por la convocatoria, la confianza y la oportunidad de saludarlos a ustedes y a la audiencia, allá donde estuvieran, en la patria grande o más allá. Eso, compartiendo el pensamiento de esta hora, ¿no? En nuestra lucha cotidiana. Hace un tiempo hablábamos, Fernando, en plena pandemia, y nos contabas la necesidad de construir y de combatir las fake news. Se había lanzado incluso una página web en ese camino. Digo, hoy estamos viendo cómo en la región y puntualmente en Argentina esas fake news fueron herramientas también para la construcción de mensajes de odio. Sí, sin duda, es uno de sus baluartes, ¿no? En las definiciones contemporáneas sobre el ejercicio, el desarrollo del ejercicio de la violencia, ni duda cabe que la producción de falsificaciones sobre la realidad es un acto de violencia misma contra la inteligencia de los pueblos, contra la inteligencia de los interlocutores allá donde estuvieran, ¿no? Hoy es una categoría indispensable en el análisis de la problemática comunicacional planetaria. Hoy es indispensable dar la batalla por el sentido para ubicar con toda precisión qué papel está jugando este oficio, porque es un oficio de las mesas de redacción de los distintos medios, un oficio que implica entrenamiento, a veces incluso sistemas de reproducción de los discursos que se fabrican en los think tanks o en los centros de operación ideológica, lo que llamamos algunos máquinas de guerra ideológica centralizadas en el imperio, pero que tienen sus cajas de resonancia en todo el mundo. Y uno de los ejercicios de violencia simbólica, de violencia semiótica, es decir, de desfalco de la realidad y de distorsión de los hechos, precisamente encarna en esto que conocemos hoy como las fake news o falacias informativas, ¿no? No hay duda, por cierto, que además de constituir una agresión de corte cultural, mediático, etcétera, constituye un delito de lesa humanidad hoy por hoy, ¿no? Hay pueblos enteros que han sido sometidos a estrategias andanadas absolutamente insensibles, andanadas, estoy tratando de ser cuidadoso con los adjetivos porque dan ganas de decir algunos improperios, pero en todo caso ofensivas de alta crueldad contra pueblos que sistemáticamente han sido atacados, ¿no? Tenemos ya decanos de esta experiencia. Cuba, ni duda cabe, el ejemplo desde el primer minuto del triunfo de la revolución y hasta el presente no ha cesado un segundo la ofensiva de distorsión, de mentiras, de engaños en torno a lo que el pueblo cubano decide y lo que el pueblo cubano ratifica y profundiza en su lucha. Pero, ¿qué decir de todos los demás movimientos progresistas, de avance revolucionario en todas las áreas? No solamente referido a las luchas sociales, hay que decir que también
ha habido maquinarias brutales de fake news en el campo de las ciencias y la pandemia puso en evidencia de qué manera era posible falsificar la realidad de la información científica en favor de laboratorios del imperio. Después podríamos mencionar algunos nombres concretos, pero es verdad que ante la diversidad de aportaciones científicas para resolver el problema de la pandemia, hubo intervenciones mediáticas muy distorsivas que constituyen por eso delito de lesa humanidad. En fin, que sí que es un objeto de estudio complejo para nuestro tiempo y sí que tendremos que, repito, recategorizar y redefinir no solamente los mecanismos de producción, sino los mecanismos también de distribución y luego los efectos, ¿no? Hasta dónde están llegando. Porque una cosa es que alguien mienta por alguna razón, por algún interés, por alguna estrategia, por algún plan de estos perversos que se fabrican, y otra cosa es saber cómo en el corto, mediano y largo plazo eso produce respuestas de importancia histórica. Y ahí apelo a lo ocurrido justamente hace unas cuantas horas en Chile, donde incluso confiando en que la renovación política, la renovación del espíritu del pueblo chileno iba a expresar resultados en este proceso de escrutinio popular, y nos llevamos la sorpresa de que subyacen sentires, pensares que parecerían no corresponder a la historia actual de ese pueblo, y sin embargo vemos las consecuencias. Y uno tiene la obligación de preguntarse cuánto de eso proviene de la maquinaria de la fabricación de falacias informativas. Fernando, esto significa una batalla cultural perdida. ¿Cómo podemos remontar esta situación? Bueno, primero yo no la doy tan perdida, ¿no? Porque cierto es que perder alguna batalla no significa haber perdido la guerra, ¿no? Por una parte. Después hemos visto que en condiciones mucho peores de estas agresiones, tengo el ejemplo palmario de Venezuela, que en el momento más difícil del ascenso de Hugo Chávez como expresión de un liderazgo de un pueblo que estaba buscando cambios hacía mucho tiempo, venían del Caracazo, por ejemplo, venían de momentos absolutamente oscuros de represión y de persecución, y sin embargo ese pueblo logró impulsar una transformación que se ha vuelto para el continente un paradigma de verdadera importancia y de verdadera orientación. Hoy hay que decirlo toda vez que se pueda, le debemos a Venezuela y a sus Fuerzas Armadas y a su pueblo soldado, le debemos buena parte de la paz que aún con sus fragilidades gozamos en el continente. Yo no sé si esos soldados, hermanos nuestros venezolanos, no hubieran resistido en la frontera con Colombia durante los peores ataques de la mafia narcogubernamental que hubo hasta hace poco, si no hubiesen resistido ellos ahí en Táchira, por ejemplo, ¿no? Donde ha sido ejemplar la capacidad de inteligencia, de resistencia y de paz, el aliento de paz que de ahí ha surgido. No sé qué desastre se hubiera podido generar en todo el continente a partir de esto, ¿no? Y hay otros ejemplos, si ustedes quieren, más adelante les cuento. Por ejemplo, la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que acaba de lanzarse y relanzarse, por cierto, como es una expresión de esa resistencia del pueblo venezolano que ha convertido un ejercicio de ataque comunicacional contra América Latina hoy en un esplendor de enseñanza de comunicación emancipadora. De modo que creo que estoy tratando de decir, perdón por la extensión, pero estoy tratando de decir que a pesar de que hay episodios de gran pesimismo o de oscuridad o de incertidumbre, por cierto, creo que la gran intuición de los pueblos es la que nos sigue inspirando y en la que confiamos todos pueda avanzar, a pesar de muchas contradicciones y sin hacer romanticismo de lo popular, porque creo que también eso nos ha hecho un poco de malas jugadas, ¿no? Ahora, veía un tuit de las últimas horas tuyo, Fernando, donde planteabas la necesidad de armar un frente latinoamericano de comunicación
justamente para esto, ¿no? En este sentido, digo, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de poder armar ese frente? Pues paradójicamente estamos muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos. ¿Por qué una cosa y por qué la otra? Le debemos a Argentina quizá uno de los más extraordinarios ejemplos de respuesta política internacionalista inmediata que hemos tenido en años recientes. Un buen día se le ocurrió a Uribe en Colombia acordar la instalación de 7 nuevas bases militares, además de las que ya había. En ese instante, el repudio continental fue un fulgor. Y ese fulgor tuvo un anfitrión orientador y además militante que se llamó Néstor Kirchner. De inmediato la UNASUR citó a todos los presidentes a una cumbre inmediata para discutir las bases militares en Colombia, y eso ocurrió en Bariloche. Los que pudimos ver ese encuentro, vimos incluso por primera vez una decisión política extraordinaria de la que poco se ha hecho eco, pero que siempre hay que recordar, que el presidente Néstor Kirchner dijo: transmítase el debate íntegro de los presidentes discutiendo el por qué no a las bases militares. 7 nuevas bases militares con alta tecnología y con logísticas actualizadas, en fin, con el infierno de la industria militar haciendo laboratorios en Colombia, por supuesto, apuntando contra toda la región. Néstor Kirchner, con esta, digamos, revolución política que fue poner a los presidentes en sincronía con los acontecimientos del corto plazo y además permitir la comunicación internacional abierta para que los pueblos se enteraran de qué estaban discutiendo sus líderes, me parece que puso en la mesa un ejemplo extraordinario de lo que tiene que hacerse en estos casos de amenazas contra la democracia que hemos ganado a fuerza de mucha sangre y muchos dolores. Por eso ahora mismo el intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, no es un asunto de cabotaje, no es una anécdota de una criminalidad pasajera o de esos episodios que después tapamos con otro escándalo y nos olvidamos pronto. Esto tiene una significación enorme en un continente que ya ha sido testigo de muchos magnicidios y de muchos crímenes de dimensión más allá del solo hecho, más allá de la sola circunstancia, son crímenes históricos. Y creo que no haría falta decir más para que los propios dirigentes hoy, como el secretario, como la presidencia de la CELAC hoy, el presidente Fernández, debería, creo, haber tenido una respuesta ya inmediata, convocando a los presidentes de la CELAC a discutir un tema que es, primero, la amenaza evidente, clara, cierta y dinámica de las ultraderechas y las derechas en el continente que están tratando de cancelar las democracias y de acceder al poder por las vías de la violencia y por las vías de los golpes de Estado, incluyendo los golpes de Estado judiciales, que ahora se están poniendo de moda en toda la región, ¿no? Con esto del lawfare y con esto de la guerra judicial. Luego, porque además del episodio este atentado contra las democracias, está la moraleja disciplinadora que significa nosotros tenemos el poder de acceder a los líderes y sacrificarlos en público de la manera más brutal. Yo no quiero ni imaginar lo que hubiera pasado no solamente con la imagen dantesca y macabra que ellos querían, sino lo que estaría pasando en la Argentina hoy si esto hubiese prosperado como ellos querían. Y este aviso, que afortunadamente, y yo no soy una persona religiosa, pero la palabra milagro me queda corta incluso para explicar lo que ahí ocurrió. Y cierto es que ese mensaje disciplinador contra los liderazgos, perdónenme ustedes, pocos en América Latina hoy como el de Cristina Fernández, no solo por su doble presidencia, no solo por su vicepresidencia y por su brillantez táctica y política, sino porque además significa la esperanza íntegra, no solamente de Argentina,
porque si alguien se piensa que Cristina Fernández es solamente propiedad de los argentinos, me niego. Es una líder continental y una estadista que en el planeta entero merece respeto por todos lados. Bueno, y entonces, en esta circunstancia, yo no sé si hay necesidad de más argumentos para convocar de inmediato a un evento de estos. Lamentablemente, la UNASUR que tuvimos ya no está, dicen algunos compañeros, colegas y camaradas, está dinamitada por más de un sentido. La CELAC está también bastante desarticulada, difícil es reunirse para lo regular, lo normal, lo rutinario, parece más difícil para estos episodios de urgencia inmediata. No obstante, yo, bueno, no soy más que lo que soy, con las fuerzas que tengo, no tengo más, lo siento, pero con eso trato de hacer interlocución con algunos compañeros, amigos, presidentes de la región que me han distinguido con alguna amistad o con algunas deferencias, y trato de decirles, ¿por qué no, hermanos queridos líderes, presidentes de la región, llamamos de inmediato a una reunión que condene continentalmente esto? Y además termino con esto diciendo que además que logre crear una plataforma de observación y de vigilancia sobre el proceso judicial que se está siguiendo. Porque el hecho de que las pruebas estén faltando o borrándose o alterándose o sufriendo riesgos, el hecho de que los propios procedimientos y las técnicas de investigación estén plagadas de errores verdaderamente, digamos, por lo menos llamativos, y el hecho de que haya en paralelo una ofensiva comunicacional como no se ha visto en mucho tiempo, porque lejos de haber frenado la violencia mediática, han duplicado, han levantado la apuesta y están diciendo hoy barbaridades verdaderamente insoportables. Entonces, con todo este universo de reflexiones, pues me parece que es indispensable al menos asomar la idea de que hay que reunirse a nivel continental para un repudio que sea no solamente una declaración, sino un clamor popular de todo este continente contra esta canallada llamada magnicidio. Fernando, quería hacer alguna mención acerca de la nueva primera ministra de Gran Bretaña que asumió hace muy pocas horas, Elizabeth Truss. Si se puede hacer algún comentario acerca de esto, bueno, es como una dama de hierro bis, ¿no? Por lo que hemos leído, por lo que nos hemos enterado, lo cual para nosotros no es muy auspicioso, por cierto, ¿no? Pensando siempre en el enclave británico que tenemos en Malvinas, tierras usurpadas. Sí, no es una especialidad mía este asunto, y casi siempre me tomo la precaución de aguardar al menos unos días ante los nombramientos de ese nivel, por una razón que les comparto y que alguna vez pude conversar con el presidente Chávez. Y es que, y él decía, yo estoy casi repitiendo textual, decía él, una cosa es el calibre de las órdenes que acompañan el nombramiento y otra es la realidad internacional que llega y se impone y modera y transforma en dos sentidos: o recrudecen ellos sus posiciones o de plano tienen que retroceder algunos pasos, y eso no lo hemos visto todavía. Yo esperaría saber qué van a hacer a la hora en que empiece a discutir y empiecen los pueblos a protestar por la falta de energéticos en la región, producto de su locura esta de inventarse una guerra y de afiliarse, asociarse a la OTAN y de toda esta payasada que están haciendo, y que van a tener que pagarla con sus pueblos en las calles. Eso va a tener un significado en el muy corto plazo que les va a modificar, incluso, creo que incluso la decisión de nombrar a esta mujer, porque creo que, según se ve ya hoy, incluso las declaraciones del propio presidente Putin, cuando dice, vamos a tener que hacer con Turquía incluso un acuerdo para limitar el abastecimiento incluso de alimentos hacia Europa, porque en primer lugar nos están bloqueando y nos vamos a quedar sin insumos nosotros. Luego necesitamos los recursos energéticos para mantener a la propia Rusia completa y a los países periféricos amigos, ¿no? Entonces esto
esto es un costo directo de un conjunto de decisiones verdaderamente suicidas que se han tomado por obedecer al imperio norteamericano. Entonces, yo estoy convencido de que el pueblo europeo, no los burócratas, no los reformistas, estos que se han arrodillado ante el imperio y ante la OTAN, no están midiendo, creo, lo que realmente por abajo la gente está sintiendo. Lo sé porque amigos míos que viviendo en Francia o viviendo en Italia, o en algún otro país, me dicen, es que de verdad que no sabemos cómo rayos vamos a hacer cuando vengan los fríos tremendos, cuando venga la escasez de acceso a lo que no están acostumbrados, y que por eso les duele más o los altera más. Creo que yo aguardaría un poco a ver de qué está hecha esta ministra, en función de qué clase de conflicto popular van a tener que encarar. Fernando, y prometo que es la última que hago para liberarte, y agradeciéndote, por supuesto, la gentileza que has tenido de atendernos, de charlar con nosotros, con nuestra audiencia, con esta nueva cooperativa de comunicación que hemos armado. Quiero volver a esto, quiero volver al sentido de la comunicación, quiero volver a analizar justamente cómo en toda Latinoamérica vemos los efectos de la hegemonía mediática de los medios que responden a los grandes grupos económicos, porque son propietarios los grandes grupos económicos por lo general de esos medios. No digo, podemos dar ejemplos en toda Latinoamérica, de Brasil con O Globo, Televisa en México, digo, acá en Argentina La Nación, Canal 13, digo, hablábamos al principio de Chile y cómo un resultado de una elección se ha visto totalmente atravesado por el efecto de los medios. Digo, uno hablaba y ha tenido la oportunidad de hablar con hermanos chilenos, y nos decían, la mayor desilusión es que mucha de la gente que se opuso a la apruebo ni siquiera ha leído el texto de la Constitución. Se ha dejado llevar simplemente por lo segmentado que le llegaba a partir de los medios masivos, a partir de las redes sociales. Acá en Argentina, después del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, se empezó a hablar de una ley anti-fake news o de una ley en contra de los discursos de odio, y enseguida muchos de los sectores que son propulsores de esos discursos de odio empezaron a decir que acá se estaba atentando contra la libertad de prensa o contra la libertad de expresión. Se empezaron a preguntar si criticar es un discurso de odio, cuando en realidad el discurso de odio pasa por otro lado. Ahora digo, ¿es tan problemático o sería tan problemática una ley en contra de los discursos de odio? Digo, Alemania desde el 2018 le ha obligado a Facebook, a Google y a las distintas plataformas a eliminar justamente cualquier publicación que vaya en ese sentido. ¿Es tan difícil, es tan cercenar la libertad de expresión, o en realidad aquellos que se quejan es porque son los generadores de esos discursos y los beneficiarios de esos discursos de odio? Son falacias desembosadas, son cínicos realmente. Ellos mismos le prohibieron su cuenta a Donald Trump, ¿no? Pues sí, ahí tienes un ejemplo muy claro de lo que ellos hacen está muy bien, y lo que uno plantea como un acuerdo social que frene pues discursos enfermos, ¿no? Al final de cuentas hay una, no quiero meterme por ahí mucho porque también no es muy recomendable reducir todo esto a loquitos, porque es un error y lo sé bien, pero no descarto que hay distorsiones, hay cabezas corruptas que están pensando cosas permanentemente tóxicas contra los pueblos, y esto tiene una larga historia desde Goebbels para acá, ¿no? Quiero decir que en esta reflexión entre lo ocurrido en Chile y lo ocurrido en Argentina, subyace algo que no puede sacarse del mapa. Es que bien puede ser que sean dos atentados mediático-culturales y específicamente atentatorios contra la vida de una persona, en el marco de una lucha cerrada, sorda
y muy, muy seria por el litio en la región. No podemos desconectar nosotros hoy ninguna razón de estas y tenemos que ser muy cuidadosos porque ya se atrevieron con Bolivia, porque ahí no ocurrió un desastre como el magnicidio, solo porque el presidente Evo Morales logró salvar el pellejo de una manera casi milagrosa, porque hubo un gobierno como el de México y como el de Argentina que orquestaron un avión que fue a rescatarlo y lo llevó sano y salvo. No vimos este mismo episodio en Bolivia, también de, entre comillas, milagro. Hay que tenerlo bien en cuenta porque esta ambición por el litio está siendo conducida por mentalidades muy macabras, entre otros el señor Elon Musk, como se pronuncie, la propia esposa de Trump que estuvo ahí en el escenario de la Argentina fronteriza, ¿no? con Bolivia, el gobernador de ahí que se prestó y que prestó aviones y que dio la recepción incluso a fuerzas militares norteamericanas, en fin, es decir, hay un caldo de cultivo que tiene que avisarnos desde la soberanía de los recursos naturales de la América nuestra y de la región del Cono Sur, tiene que advertirnos que ahí se están digitando decisiones y movilizaciones que no podemos nosotros ignorar, ¿no? Tampoco quiero hacer una resolución esquemática, decir, bueno, entonces la culpa es de estos, pero no solamente de estos, ¿no? También hay otros, muchos cómplices que hacen de esta situación esto, que es una problemática seria, ¿no? Ahora bien, la libertad de expresión no es una licencia para que las mafias mediáticas digan lo que se les pega la gana y todos nos la traemos de manera así resignada y mansa. La libertad de expresión es una conquista histórica de nuestros pueblos, es una conquista en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se expresa como un capítulo que habla de la libertad de expresión individual, pero hoy ya entendimos que es un derecho que es colectivo, que es social y que se crea con el consenso de los pueblos. Es decir, los pueblos aceptan hasta dónde conviven con los enunciados, incluso los enunciados más contradictorios, porque por eso se inventan las democracias. Aunque nuestras democracias sean tan imperfectas y tengan un perfil de democracia burguesa, aunque tengamos ese contexto todavía como una rémora, como un lastre que tenemos que perfeccionar, lo cierto es que el acuerdo de lo que se dice y lo que no se dice está ahí en esa construcción. Por eso atentar contra la democracia es también un atentado contra la libre expresión de los pueblos. Pero, y en ese mismo sentido, hay que decir que en ese contexto de la regulación de la expresión, que los pueblos acuerdan y dicen, hay un acuerdo tácito y explícito desde 1945 para acá, y es que no se tolera ni el enunciado, ni la promoción, ni el aplauso al nazifascismo. Constituye para la historia de la humanidad un trance tan amargo, tan duro y tan cruel, que hay un acuerdo de consenso, repito, tácitos y explícitos, que dicen, esta expresión libre de esta forma macabra del exterminio, no, de ninguna manera. Este país tiene una experiencia extraordinaria de acuerdo y de consenso que dice nunca más al asesinato de la dictadura, nunca más a la desaparición de personas por cómo piensan, por cómo opinan o por cómo quieren vivir. Nunca más. Es un acuerdo que fija y norma la libre expresión. Nadie tiene en este país, Argentina, el derecho a andar diciendo que hay que revivir, por ejemplo, las andanzas de Videla y todos sus compadres, ¿no? Esto es, en el consenso social es inaceptable, pero no se necesita una ley para eso. Hay un consenso dicho. Ahora, en buena hora, si esa reglamentación pasa a ser un corpus legal jurídico democráticamente aceptado y democráticamente consensuado. Porque, por cierto, como hoy hay un ataque contra los proyectos de leyes de medios, lo que está pasando es que justamente atacan los proyectos de leyes de medios de los países progresistas de la región, ¿no? Es decir, el modelo de comunicación planteado, por ejemplo, por la ley de medios en Ecuador, más el proyecto de Venezuela, más el proyecto de Bolivia, más el proyecto argentino, que fue un espléndido proyecto, pasaron por un debate popular arduo, minucioso, diverso, enriquecedor para constituirse en ley. Y eso debería defenderse socialmente y debatirse. Pero nuestros atrasos son grandes. Voy a concluir con esto. Perdón ustedes por la extensión, pero voy a concluir con esto. No hemos logrado tener una plataforma latinoamericana
para el debate jurídico-político de todas estas necesidades de reglamentación de la comunicación popular. Y nos está faltando este trabajo que permitiría, uno, volver a decir que las leyes no son obra ni propiedad de un sector o de una mafia o de una secta, que las leyes son en democracia el producto del consenso y del acuerdo social y popular, y que ahí está su garantía democrática, y ahí, en ese contexto, lo que los pueblos decidan tiene que obedecerse. Fernando, te agradecemos enormemente, nos queda un minuto para cerrar, así que lamentablemente tenemos que ir a una pausa porque nos están matando del otro lado, pero te agradecemos enormemente por haber pasado por aquí por Faro Latinoamericano. Y yo quisiera agradecerte particularmente por este cierre, por este nunca más que sale con toda fuerza de nuestras gargantas, por un nunca más. Gracias. Gracias. Un gran abrazo siempre. Gracias. Pausa. Sin chamullo, periodismo popular, comunitario y contrahegemónico. A muchos no le importan los números, pero sin los números, hermanos, no vamos a ninguna parte. Sin chamullo, Jorge Pardés, Adriana Servil, Gustavo Cano. Radiográfica FM 89.3. Esto no es chamullo. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Y de eso algo podemos decir. Somos la cooperativa de trabajo Nueva Ideal. Trabajamos varones y mujeres que realizamos instalaciones de cañerías para llevar agua a los vecinos y vecinas. Trabajamos en conjunto en forma colectiva, ayuda mutua, equidad en el reparto de tareas, igualdad y responsabilidad. Te invitamos a ver todo lo que logramos en este trayecto, juntos con todo el equipo de la Nueva Ideal. Seguimos un nuevo bloque aquí en Faro Latinoamericano. Veníamos de hablar con el querido Fernando Buenabat Domínguez, un gran pensador latinoamericano, un gran compañero de la Patria Grande, y para seguir hablando de la Patria Grande, para seguir hablando de todo lo que está pasando en Latinoamérica, ahora nos trasladamos a Chile. Ahí tenemos una gran amiga que ha sabido ser corresponsal nuestra en programas parecidos a este que hoy estamos haciendo, a este querido Faro Latinoamericano, que es ni más ni menos que Javiera Morán. Adri, ¿la querés presentar como corresponde? Sí, Porque... claro. Bueno, Javiera Morán es periodista y desde Santiago de Chile le vamos a dar la bienvenida a nuestro Faro Latinoamericano. ¿Qué tal, Javiera? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y bienvenida. Muchas gracias, Adri, un gusto, Gustavo, y también un gusto de saludar a todos los que están viendo y siguiendo las transmisiones de Faro Latinoamericano, de acá de Santiago de Chile, con un gustazo tremendo de volver a encontrarnos, de seguir construyendo también redes y diálogos aquí en este pequeño trozo de tierra al final del mundo. Muchas cosas vienen pasando en la región. En Chile viene siendo protagonista de la atención regional y también más allá de lo regional, porque todos sabemos, no podemos pecar de inocentes de que lo que sucede aquí en el continente está siendo observado tanto desde Europa como desde América del Norte. Podemos, si te parece, Javiera, podemos empezar por lo más alejado en el tiempo, que parecería mentira que uno lo presente así, pero ya ha pasado una semana, que ha sido el no apruebo de la constitución, de esta nueva constitución democrática, plural, que le proponía al pueblo chileno un vasto sector de la sociedad chilena y del espacio de los distintos partidos políticos, y después vamos a ir acercándonos, por supuesto, al 11 de septiembre, a lo que pasó el pasado domingo en Chile.
Y también te vamos a pedir que nos cuentes cómo se ha vivido desde Chile el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Pero si querés, arranquemos con este 4 de septiembre que no arrojó el resultado que muchos y muchas esperaban y esperábamos. Sí, bueno, está difícil. De hecho, dijiste que había pasado una semana y la verdad es que pareciera que fue ayer. La sensación todavía es muy, muy reciente. Voy a partir explicando un poco el clima que se da este mismo 4, que por ahí tuvimos una pequeña conversación con Gustavo y le mencioné que estaba difícil. O sea, en el clima de ese día parecía que todo lo que venía ocurriendo hasta el día de la elección propiamente tal se hubiera esfumado. O sea, había un ambiente muy, muy tenso, muy distinto a lo que se habían estado generando en las concentraciones del apruebo, del clima que se había dado en torno a las reuniones y a las instancias formativas del proceso de la Constitución. Y efectivamente, bueno, los resultados ustedes ya los super saben, ¿no es cierto? Hay un 38% de apruebo y otro, obviamente mayoritario, del rechazo. Lo cual también genera nuevamente la pregunta de qué es lo que pasó en qué momento se generó esta brecha que, si bien es cierto, todas las encuestas lo estaban indicando, las encuestas más tradicionales, digamos, no hubiera parecido que iba a ser tan aplastante. Y por eso me refiero al clima también, nuevamente, el clima que se genera en este contexto y cómo llegamos a estos resultados. En particular, bueno, ahí además, no se lo alcancé a comentar a Gustavo, pero mi centro de votación es a una cuadra del Palacio de la Moneda, y justo ese día además me tocó ser vocal de mesa, o sea, estar ahí en el conteo de los votos y toda la situación, y vivo en pleno centro. Entonces, cada concentración digamos, de lo que sea, me toca muy cerca de forma permanente. Y ese día domingo en la noche, digamos que empiezan a ocurrir varias cosas que llaman mucho la atención. Si bien es cierto, desde el estallido social hasta ahora, el caceroleo, la instancia donde salían a tocar las cacerolas, ¿no es cierto?, había sido algo que repetía a algo más bien de la derecha conservadora en los 80 y los 70, se reinventa y se apropia de un sector más popular, y siendo nuevamente una instancia más bien de los sectores populares que se manifestaban en las concentraciones del estallido social. Y el día domingo reaparecen las cacerolas en la Alameda en celebración del rechazo. Con esto ocupo este pequeño signo solamente para referirme a finalmente qué es lo que gana el día 4, y por ahí algunos también politólogos lo conversaban. Parece súper difícil e iluso, incluso si lo vemos ya de manera más fría, pensar que un proceso tan bonito, porque fue un proceso bonito, democrático, como decían ustedes, muy participativo, muy demandado en su momento por la sociedad, fuera a tener tan buenos resultados de manera tan rápida. O sea, esto, digamos, no han pasado más de 2 años, incluido la pandemia entre medio, en donde se genera todo este proceso de la nueva constitución, la instancia donde se escribe, quienes participan, etc. Un proceso que además estuvo siempre muy lleno de controversias, es decir, cómo era posible que personas que no tuvieran preparación en términos ya sea formales, educativos, como también en participación política, fueran a tener la representación de escribir y la tarea de escribir esta nueva constitución. Sin embargo, los resultados pareciera que fueron bastante buenos y más bien fue la desconfianza la que se instala nuevamente. Desconfianza que hago el link nuevamente con esto de las cacerolas porque es algo súper heredado de otros tiempos, ¿ya? Entonces, más allá de
de una propuesta constitucional, que ustedes tal vez la pudieron revisar o no. Habían elementos muy, muy interesantes. Personalmente, cuando la estuve revisando, lo conversaba con algunos cercanos también, y parecía realmente sacado de una película. O sea, parecía increíble pensar que teníamos la posibilidad de tener una constitución amorosa, vanguardista, inclusiva, digamos que pensaba de manera, se podía leer una propuesta de futuro más allá de lo que era simplemente una declaración de principios. Entonces, ¿qué es lo que gana acá nuevamente? Es como esta pregunta de decir, bueno, tal vez en realidad no es pensar que no estamos preparados, sino que simplemente fue un proceso demasiado rápido. Fueron solo 2 años, y más bien 1, en donde se genera todo esto, donde se difunde y no queda la posibilidad de realmente de darle cuerpo, de hacer carne y hacer propio todo lo que se estaba plasmando en esta propuesta constitucional. Entonces emergen nuevamente los miedos de que tal vez eso no era, tenía que ser preparado por gente que estuviera especializada, ¿no es cierto? Algunas, muchísimas fake news, informaciones falsas de distinto tipo. Lo primero que cala y muy fuerte es esto de decir, no, es que ya no, Chile no va a ser Chile. Cosas absurdas y ridículas como de pensar que, no sé, que porque había una constitución nueva se iba a modificar el himno nacional, el escudo, la bandera, en fin, una serie de situaciones que podrían ser en algún momento más adelante si es que se propone, pero eso no lo dice una constitución y tampoco lo estaba tocando esa constitución tampoco. Entonces, es este clima, nuevamente el que me refiero, el que termina siendo el significativo y que llega a ganar en las urnas el día domingo. ¿Ya? Fue súper difícil, aplastante, muy aplastante creo yo. Sin embargo, también trae muchas enseñanzas, me parece. Luego voy a meterme en lo que abre en términos políticos actualmente, pero trae enseñanzas de tipo cómo llevamos adelante los procesos más bien participativos y populares, ¿ya? Porque este proceso parecía muy bonito en ese simbolismo de lo participativo y lo simbólico que era volver a hacer plebiscitos. O sea, los últimos plebiscitos acá en Chile habían tenido que ver absolutamente en contextos de dictadura, que tenía que ver con la constitución anterior en un momento, y la última que era para ratificar la continuidad o no del régimen militar, de la dictadura, digamos. Entonces, volver a abrir estos procesos de participación ciudadana era también volver a remover esta situación de historias que todavía no se han sanado en lo absoluto. De volver a hablar cosas que no se habían querido hablar y de volver a posicionarnos como actores y actrices de una nación, de un país que había sido desplazado y que finalmente se pone en la palestra para el estallido social. Bueno, luego de los resultados aplastantes, siguiendo un poco la propuesta cronológica también de lo más pasado a lo más actual, más allá de los aprendizajes, también aparece este conflicto en términos políticos para justamente el gobierno actual y cómo manejar esta nueva situación. Ya, de todas maneras, antes del plebiscito habían habido algunos guiños de hacer un plan de parte del gobierno, qué hacemos en caso de que gane el rechazo y cómo abrir un nuevo proceso. Recordar también que la derecha más conservadora y los partidos republicanos hicieron una fuerte campaña con esto de el rechazo para reformar, o sea, abrir de todas maneras un camino a reformar la actual constitución. Sin embargo, es súper curioso, no me sorprende, y a algunos otros no nos sorprende, que en la actualidad, cuando aparece el gobierno a abrir
necesariamente los diálogos con los partidos políticos para generar una nueva instancia a partir del Congreso, son estos partidos conservadores y republicanos los que comienzan a dificultar nuevamente el proceso, ¿ya? Yo creo que hay un doble juego en esto de atribuirle el fracaso del proceso constituyente al gobierno actual y por otro lado también endosarle la responsabilidad de resolverlo. Ya me parece que sí es necesario resolverlo y que obviamente se tienen que hacer cargo de eso. Sin embargo, el proceso constituyente fue un proceso que inició mucho antes del gobierno actual y no tiene que ver necesariamente con las decisiones que vayan liderando como equipo de gobierno. Javiera, quisiera preguntarte cuáles son los siguientes pasos de aquí en más respecto de este proceso constitucional. Mira, justamente de estos días hay mucha controversia al respecto, pues como les mencioné, el gobierno ha instado al Parlamento a generar instancias junto con los partidos políticos para llegar a acuerdos de cómo seguir un proceso constituyente. ¿Ya? Sin embargo, han sido erráticas y contradictorias y muy también astutas muchas declaraciones de los partidos más conservadores en términos de en privado apoyar una instancia para continuar con los procesos una vez que el gobierno los anuncia, luego desdecir y más encima criticar al gobierno por incluirlos en un plan que para ellos no pareciera, con el que no están de acuerdo, pareciera ser. Entonces, me parece súper importante eso para no perder de foco también la necesidad actual de generar un clima mayor de desestabilización y de valga la redundancia, de inestabilidad política, ¿ya? No es menor en esos términos. Entonces, todavía no está claro, Adri, cómo va a continuar esto. Está muy difícil en términos de las voluntades políticas, principalmente de la derecha y de los partidos conservadores, porque justamente están ocupando estas herramientas para aumentar no solamente el discurso de la incompetencia e incapacidad del actual gobierno, sino además de afirmar y arrojarse la posibilidad de ser ellos quienes salven al país. Que eso también se escuchó en otro momento, ¿ya? Cuando se provocó el golpe de Estado, también era bajo el discurso de salvar al país. Entonces, hay que tener mucha atención. Con esto no estoy queriendo decir que hay aires golpistas nuevamente, sin embargo, es el clima de desestabilización política el que está impulsando también y el que lamentablemente también se hizo ver en las elecciones del plebiscito. O sea, ese 60 y tantos % responde necesariamente a heridas que no se han trabajado y de que no hemos sido capaces, desde las organizaciones sociales y populares, no hemos sido capaces de abordar para poder generar procesos más sólidos. Así es que todavía es un capítulo que no se cierra, pero no hay tanta claridad respecto de cómo va a ocurrir. Lo principal hasta ahora es que sería así un proceso liderado por el Parlamento y hasta donde se ha dicho que tendría condiciones paritarias, pero más que eso no hay claridad. Esto último que marcaba se vio reflejado también en el pasado 11 de septiembre, cuando una vez más se vivieron jornadas con algunos conflictos que se pudieron ver a través de los distintos medios, una vez más en una conmemoración, ¿no?, del asesinato de Allende, del golpe militar, y creo que también ahí, en aquel entonces y a hoy, los medios masivos de comunicación han jugado un rol importante, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, el 11 de septiembre, al menos desde que yo tengo memoria, siempre ha sido un día con el que tener precaución, digamos. No lo quiero decir de forma peyorativa, sin embargo, es muy
poco habitual que sea un día que pase inadvertido para cualquiera. Ya me refiero con esto a que en los trabajos habitualmente dan autorización para que uno se pueda ir antes y no por un asunto de respeto o de alguna buena práctica, sino que en esta idea de la seguridad. Se instala la seguridad nuevamente como un discurso importante y haciendo referencia directamente a lo delictual y marginal que tienen las manifestaciones conmemorativas en este sexo. Entonces, ¿por qué lo cuento de esta manera? Porque me parece que en particular en este 11 recién pasado, no hubo nada que no hubiera pasado en los últimos 30 o 40 años de 11 de septiembre. No hubo nada distinto. Lo único distinto fue que, a diferencia de en otros momentos, hay muchos más elementos y muchas más herramientas con las cuales se pueden colgar los quienes están interesados en generar más distancia entre los que aprobaron y los que rechazaron, que eso también se ha marcado muchísimo. O sea, hay que en algún momento la derecha dijo, es que esto no nos une, y lo que han hecho justamente ha sido aumentar las posibilidades de no encontrarnos, ¿ya? Entonces, con este 11 de septiembre, ¿qué se vuelve a instalar? Se vuelve a instalar el discurso delictual, se vuelve a instalar el resentimiento, se vuelven a instalar un montón de sutilezas que no hacen una diferencia significativa en el proceso político, sin embargo, generan un clima de distancia con grupos o sectores más ligados a la izquierda, más ligados a la memoria. ¿Y por qué también lo menciono entre la izquierda y la memoria? Porque casi nadie habló tampoco de las instancias artístico-culturales, de las manifestaciones que se dieron en las poblaciones que se hacen todos los años. Solamente se centraron nuevamente en los disturbios, en los destrozos, cosa que los medios le han dado un espacio increíble, porque te prometo que hace años, pero hace muchos años, que el 11 de septiembre no era tema en los medios de comunicación. Casi un clásico. Yo quisiera preguntarte muy brevemente, hay un proyecto del presidente Boric respecto de la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura cívico-militar eclesial que han sufrido en Chile. ¿Qué nos podés comentar acerca de esto? Mira, ahí yo creo que lo interesante, o más bien a donde yo pondría atención en cómo es lo que está ocurriendo con esto, porque primero que todo es el primer gobierno que manifiesta, junto con algunas intenciones sobre todo del primer ciclo de Bachelet, de generar instancias de reparación y de búsqueda efectiva de detenidos, ejecutados y desaparecidos políticos, ¿ya? Sin embargo, es el primero que lo menciona como tal y abiertamente, lo cual obviamente también le genera muchas contras en ese mismo sentido. Boric en la mayoría de sus discursos ha tenido, yo creo que en términos sociales, 3 tópicos muy importantes que tienen que ver con derechos humanos, tiene que ver con la integración de las mujeres y tiene que ver también con los derechos de los niños y los infantes, niños y adolescentes, que ha sido muy significativo y que hasta a diferencia de los gobiernos anteriores era mucho más genérico y poco explícito. En relación particularmente a sus propuestas, me parece que no va a ser lo prioritario, y de serlo estaría jugando algunas posibilidades peligrosas en 2 términos, ¿ya? Lo voy a plantear de esta manera. Existe una izquierda parlamentaria que es parte del gobierno actual, izquierda parlamentaria que por lo demás también ha sido muy crítica del gobierno. Entonces, al momento de hacer declaraciones o comprometerse con proyectos de este tipo, efectivamente se le va a cobrar la palabra, que me parece muy justo. Sin embargo, va a tener esa palabra por cobrar, y va a tener por otro lado a la derecha que está siendo durísima y que no baja la guardia, y que se va a aprovechar de cualquier franco, de cualquier grieta que pueda haber,
para seguir dándole muy duro al gobierno. Entonces, me parece que hay que tener cuidado también con esas propuestas, no por quitarles la relevancia, sino que para poder ver efectivamente cuáles son las cartas que se va a jugar este gobierno en lo que le queda de gobierno, que le quedan por lo menos 2 años más. Entonces, está delicado, Adri, el cómo se va a desarrollar se va a implementar y se va a llevar a cabo este proyecto, digamos. Javiera, nosotros te agradecemos, por supuesto, por haber pasado una vez más, en este caso, por Faro Latinoamericano. Por supuesto que te vamos a seguir convocando, porque vamos a seguir de cerca todo lo que, de hecho, de eso se trata este programa, seguir de cerca todo lo que pasa en la región, seguir apostando a la construcción de la patria grande y seguir dejando en evidencia esto, ¿no?, que hablábamos hace un rato, cómo el rol de los medios hegemónicos también ayuda, y las distintas herramientas nuevas como las redes sociales y demás, ayudan a generar ese clima en la región, no solo en Chile, sino también en los demás países de la región. Nos despedimos, te despedimos, por supuesto, a quienes nos están mirando les decimos que se queden, hay mucho más Faro Latinoamericano para hoy. Gracias, Javiera, por haber estado con nosotros. Un abrazo, cariños a todos, nos seguiremos encontrando. Somos la cooperativa de trabajo Nueva Ideal. Trabajamos varones y mujeres que realizamos instalaciones de cañerías para llevar agua a los vecinos y vecinas. Trabajamos en conjunto en forma colectiva, ayuda mutua, equidad en el reparto de tareas, igualdad y responsabilidad. Te invitamos a ver todo lo que logramos en este trayecto, juntos con todo el equipo de la Nueva Ideal. Sin Chamullo, periodismo popular, comunitario y contrahegemónico. A muchos no le importan los números, pero sin los números, hermanos, no vamos a ninguna parte. Sin Chamullo, Jorge Pardés, Adriana Servil, Gustavo Cano. Radiográfica FM 89.3. Esto no es chamullo. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Y de eso algo podemos decir. Tercer bloque, perdón, me equivoco. Tercer bloque de este Faro Latinoamericano. Adri, ahora tenemos un nuevo entrevistado y nos vamos para Colombia. Sí, vamos a Colombia. Vamos, y bueno, Colombia en este momento está pasando por horas privilegiadas, así lo voy a decir. Vamos a presentar a nuestro invitado, que es Juan David Avedaño, que es periodista, es docente universitario, es analista político, así que bienvenido a Faro Latinoamericano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y bueno, me alegra mucho estar de vuelta con ustedes en este nuevo programa ahora para conversar sobre, bueno, la oportunidad, ¿no?, histórica que está teniendo Colombia en este momento. Absolutamente. Estamos muy interesados y con el foco muy puesto en Colombia. ¿Cuáles son estos pasos primeros dados por el gobierno de Petro en los que vos ves novedades, ves nuevas aperturas? ¿Qué comentarios podés hacer respecto de esto? Bueno, en todas las áreas del Estado es ambiciosa la propuesta. De hecho, ya estamos pasando de esa primera etapa en la que todo es prometedor, en la que todo es esperanza, y estamos ya entrando en la etapa de, bueno, límites, ¿no? Empiezan a aparecer los límites. Pero digamos que el eje es la propuesta de paz. Y la propuesta de paz se renueva después de las elecciones. Porque si bien siempre estuvo presente,
Ya después de obtener la victoria, es que poco a poco empieza a anunciar Gustavo Petro que el eje de la totalidad del gobierno va a ser la construcción de una cultura de paz y de una institucionalidad para la paz, con lo cual habla del término paz total, bueno, que abarca muchas cosas. Ahora si les podré comentar un poco más. Hay otra mirada de la política nuestra americana, una mirada que nunca había ningún gobierno tenido en Colombia, ¿cierto? Lo cual genera muchas oportunidades, mucha proyección, también una tensión entre los liderazgos. Por ejemplo, ocurre con el caso de Lula da Silva, que se dan el apoyo mutuamente, pero de entrada Lula dice, bueno, no me convence mucho la viabilidad de la propuesta energética y medioambiental, y ahí me parece que hay una suerte de cambio generacional. No es la misma mirada en ese sentido la que trae Gustavo Petro respecto a la mirada con la que condujo Lula da Silva. Y ahí va a haber una suerte, me parece a mí, de negociación entre los gobiernos progresistas y socialistas, digamos, recuperar lo que se venía trabajando, pero también aparecen unos elementos de una nueva impronta en todo este bloque que se está dando. Y en materia de lucha contra el hambre, digamos, destaquemos esas tres dentro de todo el paquete enorme. La paz, la política internacional, que incluye también muchas cosas, renovar la lucha antidrogas, crear diferentes sistemas de cooperación en términos de infraestructura, en términos de economía regional y en términos de seguridad regional, y la lucha contra el hambre. Juan David, ¿podrías contarnos un poco cuál es el concepto de paz total? Bien, bueno, yo me hice aquí como un machete porque son muchas cosas, entonces prefiero un poco, por un momento, darles datos Sí. que, digamos, nos permitan tener una conversación un poco más ordenada. Yo lo organicé como que hay 4 elementos. Una cuestión es lo que ya está consolidado a partir del proceso de paz con las FARC, consolidado en términos de que ya están creados los instrumentos, de que ya hay un enfoque, de que ya hay una aplicación parcial, a pesar de todos los saboteos que tuvo. El primer paso es el modelo de justicia transicional, que es un modelo de justicia restaurativa. Y de entrada, Gustavo Petro, y también ya lo dijo su ministro de Justicia, esa justicia restaurativa pretende ser el nuevo modelo de justicia de Colombia. Es decir, Gustavo Petro y este gobierno está pretendiendo que el enfoque punitivista deje de ser el modelo dominante en Colombia. Entonces, la política de restauración y de reconstrucción del país y de reconciliación y de reparación de las víctimas pasaría a ser, poco a poco, el modelo general de justicia de Colombia si el gobierno tiene éxito. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la reforma agraria, que la reforma rural era el primer punto del proceso de paz, pero también es la lucha histórica que han sostenido los campesinos, los indígenas, la población afrodescendiente, y que con la pandemia adquirió una nueva relevancia porque en el país creció una enorme conciencia de la necesidad de la soberanía alimentaria. Entonces, aquí la base conceptual es, por la desigualdad entre el área rural y el área urbana, pero también todas las oportunidades que se le arrebatan al área rural son los generadores de la guerra. Es como el principal eje que genera la guerra y que justamente lleva a que se concentre en ese área la violencia. Entonces se retoma también el enfoque de género, y es muy interesante ver que en muchísimas leyes que han presentado, en la totalidad de las leyes, aparecen la idea del enfoque de género y del enfoque territorial, que eran 2 elementos transversales al proceso de paz. Un segundo, eso sería la primera parte, lo que nos queda del proceso con las FARC. No voy a mencionar lo que nos queda del proceso de negociación de paz de 1991 porque nos iríamos muy lejos, todo lo consolidado en la Constitución. Un segundo elemento es la paz con el ELN, que el ELN insiste en que debe ser transversal, una conversación con la población multisectorial, que no es solo entre el Estado y el ELN, y eso justamente coincide con propuestas que
para otros fines traía Gustavo Petro, de dar autonomía regional y permitir una suerte de planes de desarrollo y de mesas de trabajo regionales, diferente a el alto nivel de centralización que trae Colombia. Y luego, cuando introduce el término paz total, es para decir que todas las formas de estructura armada al margen de la ley deben eliminarse. Entonces, no es solo terminar de aplicar el proceso con las FARC, no es solo la desmovilización del ELN, sino de otros 23 grupos al margen de la ley que están vigentes. En total serían 25, contando al ELN y las disidencias de las FARC, porque ya sabemos que la FARC está desmovilizado, pero un sector pequeño, de más o menos el 9%, que volvió a la lucha armada al ver que Iván Duque desconocía el acuerdo y que no se les daban las garantías jurídicas. Entonces la paz total es pensar también con estos grupos que se dedican al narcotráfico cómo se establece un proceso de paz que no puede ser el mismo modelo que se tenía con las FARC y con el ELN, porque no es un estatus político el que tienen, son directamente bandas criminales que se dedican a el crimen para poder conseguir dinero, y eso hace que tenga otras características, que no puedan tener la misma favorabilidad. Sin embargo, se busca una desmovilización masiva concertada. Y un último punto de este proceso de paz son, digamos, 4 joyas, digo yo, de la propuesta del gobierno nacional. La primera es la transformación de la policía, que recupere su carácter civil, porque en Colombia adquirió un carácter militar, y que hagan parte de un modelo de convivencia, que entren a un ministerio que sea el Ministerio de Convivencia, el Ministerio de Paz, se le da, digamos, no está claro todavía el nombre, pero lo que más suena es Ministerio de Convivencia, y que esté bajo ese margen la policía y tenga una política totalmente diferente, enfocada prioritariamente a entablar diálogo con cualquier sector en conflicto que surja de carácter civil. Ahora, la transformación del ejército es de las cosas más interesantes porque quiere convertirlo en una fuerza que hace parte de la sociedad del conocimiento y que su eje es llevar infraestructura, es decir, una presencia efectiva con la cual se enfoca el ejército a desarrollar tecnología e infraestructura para cada región. Entonces no llega con el eje de colocar el arma por delante, como ha sido en toda la historia de Colombia, sino que llega a proponer una transformación del territorio que permita el acceso de los campesinos, justamente. Los campesinos son protagónicos en todo este proyecto. La ampliación del modelo de justicia restaurativa, que ya hablaba, que ya no sea punitivista en general, y como medida inmediata, el Plan Nacional para la Protección de Víctimas, que aplica por 100 días y que prioriza 65 municipios más afectados por la violencia, que incluye el asesinato de líderes sociales y el desplazamiento. Bien, a mí me interesaría charlar un poquito sobre esta reapertura anunciada por Petro, si te parece, con Nicolás Maduro entre las fronteras de Venezuela y Colombia, que no es un tema para nada menor. Claro, en ese sentido a Petro le favoreció ganar en el 2022 y no en el 2018. Porque hay, digamos, se ha desmantelado todo ese relato en torno a que el gobierno de Maduro era un gobierno criminal. También han salido muchas revelaciones sobre la intención deliberada de Estados Unidos de desestabilizar Venezuela para poder hacer que llegue un gobierno favorable a ellos. También está totalmente desdibujado el mamarracho que era todo esto de Guaidó como presidente, que era completamente ilegal, y el repunte económico de Venezuela. Ese conjunto de elementos, entre otros, son muchos más los factores que intervienen ahí, permiten que al país le agrade, a la mayor parte del país, le agrade la idea de retomar vínculos con Venezuela. Pero porque además ya son 5 años desde que empezaron a romperse, porque fue desde Juan Manuel Santos que empezaron a romperse las relaciones con Venezuela, y el efecto negativo, tanto en la economía como en la calidad de vida de la población fronteriza, como en la seguridad binacional, es evidente. Esto le da
una favorabilidad enorme a Gustavo Petro porque gran parte de la población es consciente de todo esto. Y a partir de ahí se inicia la negociación. Ahí me parece interesante también destacar la elección del embajador, porque el embajador Armando Benedetti es un embajador, era de la política tradicional, en alguna época hizo de las filas del uribismo, cuando todo el país era uribista, porque hay que decirlo, el 85% de la población votaba por la mafia del uribismo bajo el miedo que en algún momento se generó a la guerrilla de la FARC, hay que decirlo. Fue un contexto histórico muy complicado, 2001-2002, y eso hace que tuviera una favorabilidad, y desde ahí llega Armando Benedetti. Pero ¿qué pasa con Armando Benedetti? Que al igual que Roy Barreras, que es el actual presidente del Congreso por el Pacto Histórico, que es la fuerza con la que llega Gustavo Petro, defendieron el proceso de paz. Si bien vienen originalmente de la derecha, defienden el proceso de paz de forma sostenida durante muchos años y tienen un conocimiento de todos los años que llevan en el Congreso gobernando, una capacidad diplomática enorme, y Benedetti en otro lugar hubiera sido incómodo, pero en este caso sirve que una persona con las capacidades de gestión desarrolladas entre a hacer la mediación en Venezuela, porque además no es de la misma línea de pensamiento de Nicolás Maduro, claramente, pero no es una persona que va a ir a chocar con el gobierno de Nicolás Maduro. Es muy interesante por eso la elección. En cualquier otro lugar, Armando Benedetti hubiera estorbado, pero las cualidades de Armando Benedetti, incluyendo cierto carácter alegre, folclórico, que se presta para la diplomacia, han permitido que esa relación inicie bien, inicie rápido. La reapertura es el 26 de septiembre, la reapertura de la relación comercial. Se espera que 45 municipios afectados de forma directa que quedan en zona fronteriza puedan recuperar el margen de la economía. Se espera una recuperación de $1.500 en mercancía legal que estaba transfiriéndose por la frontera de manera ilegal. Se decide recuperar toda la infraestructura. Se está negociando un modelo de seguridad binacional, porque pasaron de ser 3 grupos armados que hacían presencia en la frontera a ser 25, algunos de origen venezolano y algunos de origen colombiano. A ser 23, me parece, no, 16 son los grupos armados que en este momento hacen presencia en la frontera, y antes eran únicamente 3, y eso es consecuencia también de la política de Duque, de cerrar relaciones con Nicolás Maduro. Pero luego hay una buena noticia regional, y es que se termina de armar un bloque que puede permitir que vuelva a generarse toda una circulación virtuosa de mercancía en toda la región. Incluso en algún momento Gustavo Petro ya ha dicho, ha adelantado la intención de crear infraestructura de alto nivel en acuerdos con otros países para unir, ¿no?, desde Argentina hasta Colombia, ciertas redes comerciales. Que eso me parece que le faltan meses para que eso se cocine, pero ese es el nivel de la proyección luego de poder estabilizar la frontera con Venezuela. Otro detalle que me parece importante decir, y es que muy pocos colombianos saben que la supuesta bonanza económica que tuvo Álvaro Uribe Vélez en gran parte se debía a dinero de Venezuela. El gran comprador que tenía Uribe era Venezuela, y por eso llegaba mucho dinero a Colombia. En ese sentido, la pérdida que había tenido Colombia era enorme. Entonces los dos países se van a beneficiar muchísimo con esta recuperación de las relaciones comerciales, que va a permitir que cada país vuelva a fortalecer su soberanía sin estar siendo manipulado por otras potencias mundiales. Sabes que nos está quedando apenas 5 minutos para cerrar este bloque. Hay nobleza obliga, hay que decirlo, aunque algunos digan que es una desprolijidad. Yo prefiero decirlo. Nos quedan 5 minutos, te tenemos que hacer la última pregunta. Si te parece, a mí te la divido en dos. Primero, la posibilidad concreta de el ingreso de Colombia al Mercosur, la integración regional que tanto tiempo se intentó y costó lograr. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que alguna vez hemos charlado, esta
visión en Colombia de si no haces las transformaciones en el primer año, no las haces más. Te puede pasar lo que le pasó a Alberto Fernández en Argentina. Claro, bueno. Sí, la consigna en ese sentido fue muy clara porque, digamos, Alberto desde el principio dijo, bueno, depende de lo que negociemos con el fondo. Y eso le salió muy mal. El sistema de ataduras que tiene Colombia es diferente al que tenía Argentina en ese momento. Entonces, el fondo no es tan protagónico en este caso, ¿no? Pero sí hay un montón de ataduras al interior que ya están empezando a frenar el ritmo. Es decir, arrancó con toda, presentó reforma laboral, reforma tributaria, que es la prioridad en este momento, reforma de orden público, que es la segunda prioridad, leyes para la lucha contra el hambre, un paquete enorme de leyes de reforma ambiental, una apuesta por la renovación energética, pero en casi todas las líneas, exceptuando en el proyecto de paz. Petro ha empezado a retroceder en la medida en que va, digamos, complicándose cierta correlación de fuerzas y va encontrando límites jurídicos y presupuestales que dejó el gobierno anterior. Aquí hay varias cosas que juegan, porque asimismo, a ver, la derecha colombiana tiene una particularidad, y es que para poder seguir ejerciendo el saqueo y en aquellos sectores, digamos, comprobados criminales de la derecha, para poder seguir cometiendo sus crímenes, lo que hacían era negociar con el pueblo. Entonces, en ese sentido, Colombia tiene una diferencia muy grande a Argentina, y es que la derecha ha firmado un montón de acuerdos que no ha cumplido. Entonces, una de las ventajas que tiene Gustavo Petro es que puede basarse en esos acuerdos, que son muchísimos. Algunos son directamente proyectos de ley, otros procesos de paz, otros acuerdos directos con comunidades, para avanzar, por ejemplo, en la reforma agraria. Y en ese sentido encontró un terreno abonado. Pero luego, en todo lo que tiene que ver con presupuesto, son muchas las ataduras. Por ejemplo, un banco central que es casi completamente autárquico y que le baja línea al gobierno nacional, lo cual le obliga a una negociación, que fue el motivo por el que le escoge un ministro de Hacienda que viene de la derecha tradicional, que hizo apertura neoliberal. Entonces, está empezando a colocar el freno. Es un freno que lo está colocando de forma estratégica para poder mantener un acuerdo nacional mientras concreta unos primeros pasos. Y es un freno que lo está obligando la situación presupuestaria. Por ejemplo, en materia de combustibles, nos enteramos de que Iván Duque debía 40 billones de pesos, es decir, algo así como 10, yo estaba haciendo la cuenta, es algo así como 10 millones de dólares debía Iván Duque al Fondo del Estado, que se encarga de regular el precio del combustible. Entonces, apenas llega Gustavo Petro, eso le estalla en la cara. Y algo muy peligroso es cuando se sube el combustible, porque automáticamente toda la población resulta afectada. Y eso genera una animadversión hacia el gobierno. Vamos a ver cómo ocurre, vamos a ver cómo lo lee la población, cuál es el efecto simbólico que esto tiene. Petro optó por hacerlo público, por decir públicamente, esto está ocurriendo así, estas son las cifras, este es un problema que lo vamos a vivir, se va a hacer el aumento de combustible y lo vamos a hacer ahora, con lo cual se arriesga a sacrificar un poco del enorme capital simbólico que tiene en este momento para que le estalle ahora y no en 3 años. Es decir, también que estalle ahora el problema hace parte de las decisiones que está tomando de que ocurra en el primer año. Entonces las últimas 2 semanas han sido unas semanas de encontrar todos los límites en el camino. Ese es el diario de hoy. Aparecieron sobre la mesa un conjunto amplio de límites que están empezando a ver cómo resolverlos, cómo tramitarlos. Bueno, Juan David, muchas gracias por haber estado aquí en el Faro Latinoamericano. Nosotros, por supuesto, te vamos a volver a convocar para seguir bien de cerca todo este primer año y todo lo que esté pasando en la región. Hay mucho optimismo con la llegada de Petro al gobierno en Colombia y nosotros queremos estar atentos. Por supuesto, invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Y hay un ratito más de programa todavía, así que quédense. Vamos a una pequeña pausa
y ya volvemos. Gracias, Juan David. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima, Adrián. Gracias. Bueno, vamos a agradecerles mucho la presencia de ustedes y el acompañamiento en este segundo programa de Faro Latinoamericano. Hoy estuvimos haciendo una recorrida por la Patria Grande, estuvimos con Juan David Avedaño de Colombia, estuvimos con Fernando Buenabad de México y con la periodista chilena Javiera Morán. Sí, un gran programa en el cual recorrimos la actualidad de estos países y también de la región, repasando sobre todo, una vez más, la necesidad de la conformación de un bloque o de un frente de medios comunitarios, de medios alternativos, de medios contrahegemónicos en la región para justamente esto, contrarrestar el poder que tienen los medios hegemónicos a la hora de la construcción de un relato que cada vez más demuestra que está alejado de la realidad. Lo decía Fernando Buenabad Domínguez, es necesario armar un frente de comunicadores latinoamericanos para contrarrestar las fake news, para contrarrestar el poder que tienen esos medios que son funcionales a los proyectos de derecha porque sus dueños son hombres y mujeres de la derecha. Eso es una de las semblanzas que nos puede dejar el programa de hoy. Otra de las realidades que nos deja es la sensación de que el manual está escrito. El manual de uso, el manual de estilo está escrito y se está aplicando en la región. En Chile, en Colombia, en Brasil, los medios siembran mentiras, los medios hegemónicos, y desde ahí se construye un relato que muchas veces está alejado, o siempre está alejado de la realidad. El fantasma del comunismo es agitado desde esos medios y desde las redes sociales. Por eso es importante tender puentes y construir redes alternativas a esa hegemonía, para poder, utilizando esas herramientas, construir medios que disputen esa hegemonía y que construyan una patria grande totalmente distinta. Sí, y además con esta construcción de la teoría del odio, también tenemos que poner una cuña y decirle a los medios hegemónicos, basta con el odio. Sí, vamos a defender la democracia, no solo en la Argentina, en toda la región. Para eso nace Faro Latinoamericano, para eso se constituyó la cooperativa de comunicación El Faro, ni más ni menos que para eso, para construir y aportar a la construcción de otro relato. Por nosotros nada más, por hoy, por este programa nada más, agradecerles a todos y a todas y que nos sigan en las redes. Que nos sigan en las redes, nos van a encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, bajo el título de El Faro Comunicaciones.